Hola, muy buenas tardes, querido amigo. Le habla el hermano evangelista Eduardo Saavedra. Bendiciones. Y hoy tengo un tremendo mensaje de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una tremenda palabra de Dios. Si vamos analizando en el nombre de Jesucristo, Juan capítulo 11 en adelante, vemos la historia de un amigo personal llamado Lázaro. Este Lázaro no tiene nada que ver con el otro Lázaro que murió y que era mendigo. Este otro Lázaro. Este Lázaro era el amigo personal de Jesús. Y Jesús le amaba. Y cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, esperó 4 días para ir a resucitarlo. Porque Jesús quería demostrar la gloria de Dios. Pero había un impedimento cuando Jesús llegó a hacer el milagro de resurrección. Hermano, solo Dios puede levantar los muertos. Solo Dios puede levantar los muertos físicos y espirituales. Solo Jesús podía hacer ese milagro de levantar después de 4 días de muerto a Lázaro. Después, cuando el cuerpo muere, después de 4 días se pasa y empieza a haber una hediondez muy putrefacta. Pero Jesús, aún con esa hediondez que el cuerpo de Lázaro tenía después de 4 días, lo levantó de los muertos, y a los muertos en Israel lo envolvían en un sudario, como unas vendas, y lo ponían en el sepulcro. Este hombre, Lázaro, era un amigo muy personal y querido para Jesús. Y Lázaro tuvo que haber tenido un buen corazón. Y la amistad que enlazaba a Jesús con Lázaro era muy grande. Por lo tanto, cuando Jesús supo de que Lázaro había muerto, Jesús se conmovió en espíritu y lloró. Y muchos de los judíos murmuraban y decían: mirad, este que le ama. No pudo haber el que hacía milagros y curaciones de la vista también haber hecho que Lázaro no muriera, porque muchos de los judíos siempre murmuraban, religiosos murmuradores. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Él iba a mostrarle al pueblo de Israel los milagros del Padre. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para glorificar al Padre, para mostrar al Padre Dios como el superior de todas las cosas. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la pura y santa verdad, hermano. Si nosotros ahora en este momento morimos y creemos en Cristo, nuestra vida será para la resurrección. No de condenación, sino resurrección de vida. Porque hay 2 tipos de resurrección: la resurrección de vida y la resurrección de condenación. La resurrección de vida es para que nosotros seamos salvos, redimidos, perdonados. Y si algún día morimos, el Señor dice que los que están muertos en los sepulcros, en el día del Señor final, serán resucitados para vida eterna. Pero si la persona no creyó y se murió yéndose sin Cristo, dice que hay una resurrección de condenación por no haber creído, por haber amado la mentira y el pecado, y no haberse arrepentido. Por eso es que es importante que prediquemos el Evangelio, para que la gente se arrepienta y si se muere, pueda optar a la resurrección de vida. Amén. Habla Daniel capítulo 12 de que los que mueren, ¿cierto?, van a ser despertados. Todos los que están inscritos en el libro de la vida. Eso lo dice Daniel capítulo 12, también lo dice Apocalipsis. Entonces, hermanos queridos, la única resurrección y vida está en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida eterna y no vendrá a resurrección de condenación. Mire qué importante esto. El que cree en Jesucristo, y aquí no dice católico, no dice evangélico, ni testigo de Jehová, ni mormón, sino que dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a resurrección de condenación, sino que resurrección de vida. Y aquí el Señor vuelve a recalcar y a confirmar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si la persona se murió en Cristo y se murió creyendo en Cristo, aunque esté muerto, esa persona va a vivir igual. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona el Señor no la va a abandonar. Hay una palabra del Señor que habla David, que es un salmo, que dice que no permitirá que tu santo vea la corrupción y que mi alma sea dejada en el Hades. Esa es una promesa del Señor, que para todos los hijos de Dios y para todos los que creen en el nombre de Jesucristo, si creen hasta el final y le sirven hasta el final al Señor, porque creer es servirle a Dios también, hasta el final de nuestra vida, dice que el Señor no dejará a su santo que vea la corrupción y que su alma quede en el infierno, en la muerte, en el Seol. ¿Se da cuenta, hermano? Porque después de muerto, dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que después de la muerte vienen juicios. Después de la muerte viene condenación, viene juicio para todo aquel que no creyó en Jesucristo.
Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más dice la palabra, que todo aquel que en él cree no es condenado, pero todo aquel que no cree en él es condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Se da cuenta? Y todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, dice la palabra bien claro, de que hay una condenación y la ira de Dios está sobre él y ella que no cree en Cristo. Por eso, hermano, no podemos pasar por alto nuestra fe en Cristo. Si usted no cree en Cristo y usted dice que cree en Dios y no cree en Cristo, la ira del Señor está sobre usted y sobre su vida. Pero si usted acepta a Cristo y cree en el Hijo de Dios como el enviado del Padre, entonces no está la ira de Dios sobre usted, sino que el favor de Dios está sobre usted. Por eso, hermano, Lázaro, después de 4 días, fue resucitado. Las glorias y maravillas de Dios en Jesús. Porque para el Hijo de Dios, Cristo, nada es imposible. Y si vemos la Biblia, que Jesucristo es igual al Padre. El Padre salva, perdona y sana y hace milagro. Jesús perdona, salva y hace milagro. Y el Padre resucita muerto, el Hijo también resucita muerto. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque Jesús es la copia de Dios. Jesús es la copia de Dios, es decir, Jesús es igual al Padre Dios. En toda esencia divina, Jesús es igual al Padre Dios. Así que, hermanos queridos, Lázaro era un amigo personal de Jesús. Y cuando hablamos de la muerte, en el término bíblico, en el contexto bíblico, la palabra muerte sabe lo que significa dormir. Dormir. Cuando la persona muere, se va a un descanso eterno. A un descanso eterno, a una resurrección o condenación, pero se va. Y se va como en un dormir, un descanso eterno. En un dormir. Eso es la muerte, hermano. El término bíblico, la muerte es un dormir, pero un dormir que ya no despierta a la persona. ¿Me entiende? Y Lázaro era el amigo personal de Jesús. Jesús le amaba tanto. Y muy pocas veces, yo me atrevo a decir que muy pocas veces la Biblia narra que Jesús haya llorado. Pero aquí, en este pasaje, en el capítulo 11 en adelante, cuando vio a Lázaro, ¿cierto? Dice que se conmovió de espíritu Jesús y dice que él lloró amargamente. En el capítulo 11, ¿cierto? Dice que lloró el Señor, lloró, se conmovió de espíritu. Y cuando llegó para hacer el milagro donde Lázaro, había solamente un impedimento que le impedía a Jesús hacer el milagro. ¿Cuál era? Quitar la piedra. Y ese es un ejemplo, si lo tomamos en nuestra vida. ¿Cuál es el impedimento para que Jesucristo pueda obrar en nuestra vida, hacer milagros, curaciones, responder nuestras oraciones, etcétera? Hay un solo impedimento. Hablando espiritualmente, la piedra. ¿Qué tipo de piedra hay en nuestro corazón? ¿Una piedra de amargura? ¿Una piedra de incredulidad? ¿Una piedra de soberbia, de contención, de división, de religión? Todas esas piedras que te nombro, lamentablemente, obran para mal. Y no permite que el Señor trabaje en nosotros, porque nosotros no le damos lugar al Señor para que trabaje. El Señor trabaja en nuestra vida cuando a Él le damos el lugar que corresponde y sacamos por ayuda de Él también, porque hemos decidido voluntariamente que Dios nos ayude y que Él trabaje, y hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido. Entonces el Señor ahí empieza a sacar las piedras que hay que impiden que Él obre en nuestras vidas. Había un obstáculo para Jesús, la piedra. Solamente eso era el obstáculo para que pudiera hacer el milagro. Y Jesús le dijo quitar la piedra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quitemos la piedra de nuestro corazón. Una piedra de soberbia, de arrogancia, de religión, de enojo, de ira, de contienda, etc. Y pongamos la fe en Cristo. Y echemos mano a la vida eterna con el fruto del Espíritu. Eso es muy importante. Pídale a Dios el fruto del Espíritu, que es amor, templanza, benignidad, humildad. Porque contra tales cosas no hay ley. Es decir, Dios no es mi enemigo, ni yo soy enemigo de Dios, si yo busco y oro y le pido a Dios el fruto del Espíritu. He sacado la piedra de mi corazón. La piedra que me hacía enojar. La piedra que me hacía ponerme soberbio. La piedra que me hacía ponerme idólatra. Son piedras, son obstáculos. Y para que el Señor obre en mí, yo debo quitar esas piedras. Dios le bendiga por este mensaje.